Estamos continuando con nuestro estudio sobre el tabernáculo de David. Estamos en la sesión número 6. Vamos a tener algunas sesiones más. Yo creo que 2 sesiones más después de esta sesión para terminar ver este principio del tabernáculo de David, y después vamos a continuar con el estudio de la palabra y ver otras cosas, pero vamos a continuar hablando hoy en la sesión 6. En la última sesión que hemos compartido, hemos hablado sobre algunos detalles sobre cómo David estableció el tabernáculo. Hemos visto cómo David trajo el arca del pacto de la casa de Obed-Edom y a Sión, donde David ha establecido este lugar para el tabernáculo. Hemos hablado sobre el proceso que David usó para establecer adoración 24/7 en el tabernáculo. Él nombró a 24 familias, 24 padres de familia, ancianos que adoraron delante del Señor, delante del arca del pacto. Nombró también 4 porteros principales. Hemos visto todos esos detalles. Ha nombrado David porteros para cuidar el lugar, para atender al lugar. Y todo está funcionando, todo está fluyendo. Y hoy vamos a continuar la historia. Después de establecer el tabernáculo, el Señor le da un tiempo de reposo a David de todos sus enemigos. Entonces hay un tiempo de reposo, hay un tiempo de paz. Pero la adoración 24/7 continúa sin parar. Tenemos que entender todos los días del reino de David en Jerusalén, que son 33 años. La palabra de Dios nos dice 33 años. Eso encontramos en 2 de Samuel 5, versículo 5, si quieres tomar nota de esta referencia. Pero en 2 de Samuel 5, capítulo 5, versículo 5, dice: en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 veces, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. David reinó 33 años en Jerusalén. Entonces continuaba la adoración 24/7. En la sesión hoy queremos hablar sobre lo que pasa con el tabernáculo de David a través de la historia de Israel. Entonces vamos a ver que algunos reyes de Israel continuaron la adoración 24/7, este modelo que David estableció. Algunos reyes en Israel continuaron con estos principios, con este modelo. Otros descuidaron el tabernáculo de David. Entonces cuando ves la historia de los reyes de Israel, algunos sí, algunos no, continuaron con esos principios. Pero todo nos lleva a un punto en la historia donde Dios promete, y vamos a ver esta profecía hoy, promete reestablecer, reconstruir el tabernáculo de David y levantar el tabernáculo de David que ha caído. Entonces muchas cosas que vamos a compartir en esta sesión, quiero decirte, están relacionadas con los últimos tiempos, el fin de esta era y el regreso del Señor Jesús aquí a la tierra. Entonces queremos revisar algunos pasajes en particular que nos hablan de un mover de oración, que nos hablan de un mover de adoración que va a cubrir la tierra, y como nosotros podemos ser parte de este mover y todo lo que Dios está haciendo. Queremos ver cómo este mover en la tierra está conectado al restablecimiento del tabernáculo de David. Entonces el tabernáculo de David continuaba en operación durante los 33 años del reino de David. La palabra de Dios también nos dice que Salomón empezó a construir el otro templo en el 4º año de su reino, y tomó 7 años, dice la palabra, para terminar la construcción del templo, hablando del templo de Salomón. Entonces sabemos que la adoración en el tabernáculo de David, lo que David edificó, lo que David levantó, continuaba por 11 años más, entonces por 44 años, hasta que Salomón terminó la construcción del otro templo. Y el otro templo era hermoso lo que hizo Dios. No se olviden que David había dado todos los planos, todas las instrucciones a Salomón para construir también el otro templo. Recibió esta visión del Señor. En el templo de Salomón, combinó el sistema de sacrificios que encontramos antes en el tabernáculo de Moisés, y combinó eso
con el sistema de adoración que había en la tienda del tabernáculo de David. Algunos datos más. David empezó, hemos mencionado algunas de estas cosas, pero quiero repetir algunas de esas cosas antes de ver lo que pasó en la historia en esta sesión. David empezó, porque hay algunos datos tremendos. David empezó en el tabernáculo con 288 músicos y cantantes. La palabra de Dios dice, quiero leer este pasaje, que en este tiempo de 44 años, de cuando están continuando con la adoración en el tabernáculo de David en Sion, dice que el número creció hasta 4,000 adoradores. Desde de 288, puedes imaginar, ha crecido a 4,000 adoradores. Encontramos eso en 1 de Crónicas 23, versículo 5, dice, además 4,000 porteros, no solamente 4,000 adoradores, pero 4,000 porteros cuidando el lugar. Además 4,000 porteros y 4,000 para alabar a Jehová, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas. Entonces 4,000, creció el número a 4,000 adoradores. Creció el número a 4,000 porteros. Entonces es una obra gigante lo que Dios ha establecido. Y también cuando consideramos el reino de David, cuando consideramos el reino de Salomón, sabemos que el dominio de Israel, la nación de Israel, creció durante el reino de David, creció durante el reino de Salomón. El reino de la nación de Israel expandió al nivel más grande en esta temporada de David y Salomón. En esta temporada el reino expandió al nivel más grande en toda la historia de la nación de Israel. Entonces ese es el punto, una de las cosas que quiero mencionar cuando vemos por qué sucede eso. El punto es que cuando una nación tiene la presencia de Dios en medio de todo, cuando adorar y buscar la presencia de Dios es la prioridad para una nación, quiero decirte que Dios derrama bendición y prosperidad sobre la nación. Una vez más, yo estoy en mi nación, estás tal vez en otra nación, en el lugar donde tú estás, en el lugar donde naciste, o tal vez estás en otra nación. Pero podemos pensar en cualquier nación, es un principio que Dios ha establecido, que cuando hay una nación que desea buscar la presencia de Dios, que desea poner la presencia de Dios en el medio de todo como prioridad, en estas naciones Dios derrama bendición y prosperidad sobre la nación. Entonces nosotros como creyentes, nosotros como intercesores, nosotros como adoradores, en la nación donde estamos, tenemos que seguir levantando este incienso de oración, de adoración, porque hay un principio que Dios va a derramar bendición y prosperidad sobre la nación. Entonces es lo que sucedió con el reino de Israel en aquel tiempo. Entonces, aunque en la nación donde tú estás, donde yo estoy, hay otras cosas, hay personas que no están adorando al Señor, que no están buscando la presencia de Dios, nosotros como creyentes nos toca hacer nuestra parte de seguir levantando oración y adoración en la nación donde nosotros estamos. Entonces, sabemos también que Salomón, estudiando su vida, era más sabio, más rico que cualquier otro rey en todo el mundo. La palabra de Dios nos dice, quiero leerte este pasaje, es un dato tremendo también, toma nota, pero en 1 de Reyes 10, 14 y 15, 1 de Reyes 10, 14 y 15, mira lo que dice aquí, el peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro, sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Salomón también, cuando era rey, recibió en impuestos, en tributos de los mercaderos, dice, de los reyes de Arabia, de los principales otros gobernadores de la tierra, de la región, la suma, y nos dice ahí en oro, si calculamos para ver hoy en día cuánto sería para nosotros hoy 1.3 billones de dólares cada año, lo que él estaba recibiendo. Entonces es un tiempo en
en la historia de Israel, donde el reino está expandiendo, tienen más dominio que en cualquier otro momento en la historia de Israel. Eso es lo que está sucediendo. Y el tabernáculo de David continuaba este modelo hasta que Salomón construye el otro templo y combina esos dos sistemas de sacrificios, pero también continúa con la alabanza y la adoración como su padre David había establecido bajo la dirección del Señor. Entonces les dije que es otro dato interesante, que en la historia de Israel hubieron 7 reyes después de David, 7 líderes después de David, que continuaron el modelo de adoración en el tabernáculo como David estableció. Muchos de ellos lo hicieron después de tiempos cuando la nación había retrocedido, y cada uno de estos reyes, cada uno de estos líderes en Israel experimentaron un cierto nivel de avivamiento durante su tiempo, durante su reino. Quiero rápidamente darte la lista para puedes anotar esos nombres, buscar estos nombres en tu tiempo. Y si no te alcanzas al escribir en este momento, tal vez puedes regresar después en la grabación y anotar y hacer tu propio estudio de lo que sucede. Pero tenemos 7 reyes. En primer lugar, esos son los reyes que continuaron con el mismo modelo de adoración que David estableció. Tenemos a Salomón, su hijo, y puedes encontrar eso en 2 de Crónicas, capítulos 5 a 7. Salomón. Segundo lugar, tenemos a Josafat. El rey Josafat en 2 de Crónicas capítulo 20, puedes leer sobre Josafat. También en tercer lugar tenemos a Joás, 2 de Crónicas 23 a 24, puedes leer sobre Joás. En cuarto lugar tenemos Ezequías. Ezequías está en 2 de Crónicas 29 y capítulo 30. Quinto lugar, Josías. Josías, otro rey que continuaba con este mismo modelo, en 2 de Crónicas 35. Después tenemos a Esdras, en Esdras 3, a 10 a 13, versículos 10 a 13, puedes leer lo que sucede ahí. Tenemos a Esdras y tenemos a Nehemías. En Nehemías 12 puedes leer sobre lo que pasa, pero 7 reyes, 7 líderes, y vemos la continuación de este modelo, porque no te olvides que este modelo era algo que Dios quiso establecer en Israel desde aquel tiempo adelante. Entonces, para siempre, algo perpetuo de adoración 24/7. Porque estamos reflejando en la tierra lo que está sucediendo en el cielo. En el cielo, alrededor del trono del Padre, hay adoración 24/7, hay incienso siendo levantado, oración, adoración 24/7, sin parar. Y eso es lo que están reflejando aquí, en este tabernáculo de David aquí en la tierra. Es algo hermoso. Pero en un momento después del tiempo de Nehemías, algo sucede. Dejaron de dar importancia a la adoración continua en el templo. Entonces, después del tiempo de David, algunos reyes sí daban importancia a eso, algunos no. Entonces, por esta razón, en un momento dejaron de dar importancia. Entonces, por esta razón, cuando viene Jesús en escena, cuando llega Jesús a Jerusalén, volcó las mesas de los cambistas, dice la palabra, en el templo, y dijo en Mateo 21:13, ¿qué es lo que dijo Jesús? ¿Te acuerdas de este pasaje? Cuando Jesús volcó las mesas, ¿y qué es lo que dice? Mateo 21:13, la palabra de Dios dice, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, eso es lo que Jesús dice. Jesús llega en la cena, y mencionamos eso en otra sesión, y básicamente dice, ¿dónde está la oración? ¿Dónde está la adoración? ¿Dónde está todo lo que hemos establecido, que era de aquel tiempo para siempre? Entonces Jesús, cuando Él dice casa de oración será llamada, está citando Isaías. Quiero darte la referencia también. Está en Isaías 56. Isaías 56, versículos 6 a 7.
Mira lo que dice la palabra de Dios aquí. Isaías 56, empezando en el versículo 6. Es lo que Jesús está citando cuando invocó las mesas. Dice, y a los hijos de los extranjeros que siguen a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abrazan mi pacto. Y los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. Y mire esta frase, para todos los pueblos. Para todos los pueblos. Entonces nos habla de algo hermoso ahí también, que es un llamado para todas las naciones también. Y vamos a hablar más de eso en un momento, pero porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Eso es lo que Jesús está citando cuando entra al templo para invocar las mesas. Entonces Jesús está haciendo referencia también a un momento en el futuro, en su primera venida, a un momento en el futuro cuando la adoración y oración continua será establecido nuevamente en aquel lugar. Entonces sabemos, estudiando la historia de Israel, que en un momento el modelo de adoración en el tabernáculo de David ha caído. Entonces tenemos que entender el deseo en el corazón de Dios, como vamos a ver en algunos pasajes y en la profecía en Amós, el deseo en el corazón de Dios de levantar el tabernáculo de David nuevamente, de restablecer el tabernáculo de David aquí en la tierra. Está en el corazón de Dios y debe estar en nuestro corazón también. Y tenemos el gran privilegio como gentiles de poder, si somos gentiles, tal vez judíos también, depende de quién está escuchando la enseñanza. Pero mayoría, me imagino, gentiles, tenemos el gran privilegio y la bendición de participar en eso. Entonces, de restablecer el tabernáculo de David aquí en la tierra. Entonces, hay 4 pasajes claros en el Antiguo Testamento, y les voy a mostrar los pasajes que hablan de adoración y oración llenando la tierra antes de la segunda venida del Señor Jesús. Entonces hay algunos pasajes que nos hablan claramente de este mover de oración, de este mover de adoración que va a llenar la tierra antes de la segunda venida del Señor Jesús. Entonces quiero mostrarles esos pasajes. Tenemos que prestar atención a esos pasajes y puedes anotar, estudiar esos pasajes en tu tiempo también. Y también mientras empezamos a estudiar el restablecimiento del tabernáculo de David aquí en la tierra, nos damos cuenta de algo. Nos damos cuenta de que hay básicamente 2 fases muy importantes en este proceso de restablecer, de reconstruir el tabernáculo de David en la tierra. Es muy importante para nosotros entender las 2 fases, porque hay una primera fase ahora en los últimos tiempos y que estamos ya viviendo, que va a dar a luz a una segunda fase cuando Jesús regresa para reinar desde Sion, desde la fortaleza de Sion en Jerusalén, ¿no? Entonces, fase 1 consiste del pueblo de Dios a través de las naciones en la tierra, en toda nación, ofreciendo oración, ofreciendo adoración continua delante del trono de Dios en el mismo estilo del tabernáculo de David. Entonces hay una primera fase en todos los pueblos de la tierra, en todas las naciones de la tierra. Y podemos llamar esta fase el global, un global tabernáculo de David global, que va a estar en todas las naciones, en todos los pueblos. Esa es la primera fase. Incienso, oración, adoración, siendo levantado en cada nación en la tierra. Y nosotros tenemos la oportunidad de participar en eso. Es hermoso. Fase 2 sucede cuando el Señor Jesús regresa y establece el tabernáculo físico nuevamente. Es levantado en lo natural el tabernáculo en Sion, y donde Él va a habitar, donde Él va a reinar en medio de todo. Entonces esta segunda fase se llama el restablecimiento del tabernáculo de David. Entonces tenemos una primera fase que estamos empezando a vivir ahora y va a ser más y más fuerte en estos últimos tiempos, antes de la venida del Señor Jesús. Tenemos esta oportunidad de levantar un tabernáculo de David global en cada nación, en cada pueblo,
que nos va a llevar, que va a dar a luz a una segunda fase cuando Jesús regresa a Jerusalén y va a establecer el tabernáculo físico. Nuevamente va a levantar aquel lugar donde Él va a reinar en Sion, ¿no? Entonces, en la historia que hemos visto también, en la otra sesión, vemos las dos fases también. Vemos, si te acuerdas, hemos visto cuando el arca del pacto estaba en la casa de Obed-Edom, que era gentil, entonces no era judío. Y cuando la casa 3 meses se queda en la casa de Obed-Edom, eso representa la primera fase. Establecer este tabernáculo de David en toda la tierra, en cada nación, en cada pueblo. Entonces, y David llevando el arca de la casa de Obed-Edom al tabernáculo en Sion, a la tienda que él ha levantado, representa la fase 2, ¿no? Entonces, el Señor Jesús está estableciendo su tabernáculo de adoración en todas las naciones, en todas las naciones. Qué hermoso pensar que nosotros podemos participar en esta fase 1 también, de establecer un tabernáculo global de David en todas las naciones, en todo el mundo. Porque fase 1 es principalmente, no completamente, pero principalmente un mover entre los gentiles. Un mover de levantar casas de oración, casas de adoración en todas las naciones. No se olviden, cuando hemos hablado sobre lo que sucedió en la casa de Obed-Edom, que él tenía el arca del pacto por 3 meses, que representa la presencia de Dios, que representa la gloria de Dios, y Dios ha bendecido su casa. Representa lo que la experiencia, la relación que tenemos con el Señor Jesús como gentiles, que de la misma manera que afectó el corazón de David cuando él ha visto lo que Dios hizo en la casa de Obed-Edom, nuestra relación con Dios, nuestra relación con Jesús, nuestra adoración, nuestra forma de adorar, nuestra pasión va a provocar a los judíos a celos cuando ven cómo los gentiles están caminando con el Señor Jesús. Entonces, es algo hermoso pensar que podemos participar en este mover de oración y adoración en la tierra. Y también el mensaje del Evangelio llegando al evangelismo, el mensaje del Evangelio llegando a todas las naciones va de la mano con este mover de oración, con este mover de adoración. Están conectados, el mover de oración en los últimos tiempos, el mover de adoración continua, conectados con el mover de misiones, conectado con el mover de evangelismo. Todo va de la mano, todo va de la mano. Quiero llevarles a 4 pasajes para que podamos ver claramente cómo habla de que antes de la venida del Señor Jesús, algunas profecías, algunos pasajes que nos hablan de una adoración llenando toda la tierra. Y quiero mostrarles estos pasajes, toma nota. Empezamos en Malaquías capítulo 1, versículo 11. Es un hermoso pasaje, mira lo que dice aquí. En Malaquías capítulo 1, versículo 11, la palabra de Dios dice: porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, dice. Y mire esta frase: en todo lugar, si estás ahí, si puedes subrayar esto, tienes que subrayar en Malaquías 1:11. En todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones. Repite esta frase 2 veces: entre las naciones. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Mira esta frase hermosa. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone. Entonces está hablando del este hasta el oeste. Está hablando de incienso, de oración y adoración siendo ofrecido en todas las naciones en todo momento. Entonces esta frase, desde donde el sol nace hasta donde se pone, nos habla de adoración en todo lugar, en todo tiempo. Constantemente incienso que está subiendo al trono de Dios. El incienso habla, la palabra de Dios nos dice, el incienso habla de nuestras oraciones, representa nuestra adoración. Entonces el incienso y habla de esta adoración que va a ser levantada, va a ser ofrecida en cada nación 24/7. Cada día el nombre del Señor Jesús será grande entre las naciones.
entre las naciones. Entonces está hablando, hermanos, de un avivamiento global cuando el nombre de Jesús es levantado en todas las naciones. Sé que es el avivamiento que estamos empezando a ver en varias naciones, empezando a vivir, anhelando ver más, anhelando ver, algunos dicen, el último gran mover de Dios en la tierra. Un mover de la presencia y la gloria de Dios llenando las calles, milagros, arrepentimiento masivo en las naciones enteras doblando rodillas ante el Señor Jesús. Estamos anhelando ver este avivamiento global cuando el nombre de Jesús es levantado en todas las naciones. Entonces, qué declaración más poderosa, qué profecía más poderosa, más fuerte, que en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, ¿no? Entonces, porque hasta este momento, es interesante que habla del incienso, porque hasta este momento las únicas personas que podían ofrecer incienso delante del Señor eran los levitas en el templo. Entonces ahora está profetizando algo tremendo, está profetizando aquí en Malaquías que en todo lugar se ofrece a su nombre incienso y ofrenda limpio. Entonces, hermanos, está hablando de los gentiles también en todas las naciones ofreciendo incienso al Señor. Qué hermosa profecía. Qué hermoso que es para todo el pueblo, para todos los pueblos, para todas las naciones. Y creo que eso está conectado. Recuerda lo que Jesús dice a la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Quiero leerte lo que Jesús dice en Juan capítulo 4, empezando en el versículo 21. Cuando él está hablando con la mujer samaritana en el pozo. Y dice versículo 21 en Juan 4, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús mismo dice: hay una hora que viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y tal vez considerando esta profecía, esta palabra, que en todo lugar, desde donde nace el sol hasta donde se pone, su nombre es grande entre las naciones, los pueblos. Qué hermoso pasaje. Eso era Malaquías 1, versículo 11. Vemos otro pasaje también. Isaías 62, versículos 6 a 7. Toma nota de esta referencia a este pasaje también. Isaías capítulo 62. Empezando en el versículo 6, mira lo que dice. Dice la palabra: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas o atalayas, puedes decir. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Mire esta frase: todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordéis de Jehová, no reposéis, ni le des tregua, hasta que restablezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Y la ponga por alabanza en la tierra. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas o atalayas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Y guardas es plural, atalayas, no es una sola persona, son muchos atalayas. ¿Y qué es el ministerio de los atalayas? Día y noche no callarán jamás. Los que acordéis de Jehová son intercesores. Está hablando de intercesores en todo el mundo que están parándose en la brecha, están vigilando, no están reposando, están continuamente delante del Señor. No callarán jamás, dice. Y esa es la palabra. También en Isaías, con este mismo pasaje, solo quiero para complementar este pasaje en Isaías 62. Toma nota de Isaías 52, versículo 8, porque habla de atalayas también. En Isaías 52, versículo 8, dice: voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Dice: los atalayas dan voces de júbilo, están cantando también atalayas. Son intercesores, son adoradores que están parándose sobre el muro de Jerusalén. Y dice, dando voces de júbilo, orando, intercediendo, hasta que
Hemos visto en el otro pasaje, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. No son de Israel, pero están clamando e intercediendo por Israel, por la salvación de Israel. Y nosotros tenemos esta oportunidad de participar, hermanos, en este gran mover, en la nación donde nosotros estamos. Entonces yo creo que en esta generación la manera, hermanos, de hacer iglesia, creo que va a cambiar. Dios está cambiando las cosas. Y mencioné eso en otra sesión. En vez de un modelo de sinagoga donde solo vamos los domingos y adoramos un poco y recibimos una palabra y regresamos a nuestras casas, en vez de sinagoga, Dios quiere levantar nuevamente este modelo de tabernáculo donde vas a un lugar y hay oración y adoración continua constantemente. Hay oración y adoración incienso siendo ofrecido al Señor Jesús delante de su trono. Entonces las cosas no pueden volver a como eran antes, especialmente antes de esta pandemia, y volver a hacer lo mismo en las congregaciones. Tenemos que, si no lo hemos hecho antes, es tiempo de poner la presencia de Dios en el medio de todo, que sea la cosa más importante, orar, adorar delante del trono del Señor Jesús. Quiero llevarte a otros pasajes. Isaías 24, toma nota de este pasaje también. Isaías 24, 14 a 16. Isaías 24, leemos 14 a 16. Dice: estos alzarán su voz, cantarán gozosos por la grandeza de Jehová. Desde el mar darán voces. Desde el mar, glorificad por esto a Jehová en los valles. Valles también está hablando del este. En las orillas del mar se ha nombrado Jehová, Dios de Israel. De lo postrero de la tierra oímos cánticos. Gloria al justo. Y yo dije, mi desdicha, ay de mí. Entonces, una vez más diciendo que habrá un mover de adoración en todas las naciones. Entonces, es más, como les dije, es más que solo congregaciones en las naciones adorando antes de compartir la palabra un domingo. Es un mover de cada día, hermanos. Es un mover de cada día. Son oraciones y adoraciones que nunca cesan, que continúan constantemente. Y tenemos que entender la conexión. Estamos preparando el camino para la venida del Señor Jesús. Las oraciones y las adoraciones continúan en todas las naciones, en medio de todos los pueblos. Es la fase 1 de establecer un tabernáculo de David global que va a preparar el camino para la venida del Señor Jesús, y Él va a venir y reinar desde el tabernáculo físico en Sion, en Jerusalén. Es un mover de cada día. Entonces mi consejo para cualquier persona que está levantando una obra, si estás levantando un ministerio, si estás levantando una nueva congregación, qué hermosa oportunidad y bendición y privilegio que el Señor te está dando. Pero si estás levantando una obra, si estás levantando una congregación, quiero decirte claramente, no necesitas la última estrategia humana de 6 pasos como para hacer crecer tu congregación. 10 pasos para hacer crecer tu congregación. Hasta yo recibo esas propagandas ahí en Facebook a veces de cómo hacer crecer la congregación. Quiero decirles, si estás levantando una obra, si estás levantando una congregación, necesitas edificar la obra con una cosa, con la presencia de Dios en el medio de todo. Necesitas edificar la obra, necesitas edificar la congregación sobre un mover de oración y adoración. Entonces es interesante, ¿no? Las conversaciones que tengo ahora con mi esposa, que antes estábamos en un lugar en Bolivia levantando una obra, pero haciendo lo que hemos aprendido a hacer también, y hermoso fruto también, hermosos momentos. Pero también mientras reflexionamos en la estrategia, reflexionamos mientras cómo hemos hecho para las cosas que hemos hecho, las cosas que eran importantes para nosotros en levantar una obra. Creo que ahora, reflexionando con todo lo que hemos aprendido, hubiéramos hecho las cosas de una manera diferente. No es para quedarnos tristes o entrar en la tristeza, la depresión. Tenemos que agradecerle al Señor por las cosas que Él hizo en aquella temporada de nuestras vidas, pero aprender la lección de qué es lo que Dios está buscando. Entonces es interesante que lo que yo quería evitar muchas veces como pastor
Y estoy hablando de la reunión de intercesión que en un tiempo la teníamos sábado en la mañana, o solo para los valientes, ¿no? Que se levantan 6 de la mañana sábado para orar. Otra vez cambiamos a lunes en la noche, recuerdo. Pero yo, siendo honesto, yo muchas veces, siendo pastor, yo quería evitar esas reuniones, la reunión de intercesión. Y es interesante lo que estoy aprendiendo ahora. Lo que yo quería evitar como pastor es lo que más necesitábamos, es lo que más necesitamos. Entonces, lo que estoy diciendo a la persona que están trabajando, levantando una obra, levantando una congregación, necesitas establecer la obra sobre el fundamento, sí, de la enseñanza de la palabra, pero sobre el fundamento de la oración y de la adoración. Nada sucede sin oración. Estoy hablando no solo un grupo de intercesores que están orando, pero toda la congregación, que sea la prioridad, que sea algo importante para toda la congregación, que oración y adoración estén en el medio de todo constantemente, y Dios va a edificar todos los otros ministerios y toda la obra sobre este punto, ¿no? Entonces es algo hermoso. Vemos otro pasaje también, Isaías 42, 10 a 13. Toma nota de este pasaje también. Isaías 42, versículos 10 a 13. La palabra de Dios dice, Isaías 42, 10, cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Hacen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habiten Cedar. Cantan los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncian sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Pero una vez más, profetizando, hablando de un mover de adoración de las costas, del este al oeste, en toda nación, en todos los pueblos, adoración en medio de las naciones. Un mover global de oración, un mover global de adoración que va a cubrir la tierra, lo que la palabra de Dios nos dice. Será un mover de adoración que nunca cesa. Sucederá antes del regreso del Señor Jesús aquí a la tierra. Y sucederá en conjunto con una gran cosecha en los últimos tiempos. Y será guiado principalmente la primera fase por gentiles. ¡Qué impresionante! Pero hay una fase 2. Entonces hay una fase 1 en lo cual podemos participar ahora mismo. Podemos participar en este mover de oración y adoración. La fase 1. Pero hay una fase 2 que es el restablecimiento físico del tabernáculo de David en Sion. Quiero llevarte a la profecía, que es un pasaje principal en todo este estudio sobre el tabernáculo de David, en Amós 9, 11 a 15. En Amós capítulo 9, 11 a 15. Toma nota de esta frase, porque estos pasajes, porque es una profecía muy importante para este estudio. Y quiero leerte lo que dice para hablar de la fase 2, para ir terminando la sesión hoy. En Amós 9, 11 a 15, miren lo que dice. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Amós 9, 11, esta profecía. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Vamos a hablar de eso en un momento. Lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los callados se derretirán. Y traerán del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas, beberán el vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellas, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. ¡Qué profecía! Tienes que recordar esta profecía. Amós 9, 11 a 15, hablando de lo que Dios quiere hacer
en Israel. Y dice, lo edificaré como en el tiempo pasado. Entonces habrá un tabernáculo como en el tiempo de David. El tabernáculo de David en lo natural será establecido nuevamente en Sión y será establecido exactamente como en el tiempo de David. Pero obviamente esta vez, cuando regresa el Señor Jesús a Sión, a Jerusalén, y establece su reino, obviamente en este tabernáculo no vamos a encontrar el arca del pacto en el medio. Vamos a encontrar a Jesús sentado sobre el trono en el medio. No te olvides que Jesús es el arca. Jesús representa el trono. Jesús representa la presencia de Dios, la gloria de Dios. Por eso es interesante, en la primera venida de Jesús no había arca del pacto en el templo, porque Jesús vino, Él era el arca del pacto caminando en la tierra. En esta segunda fase, cuando vemos el reestablecimiento del tabernáculo de David en lo natural, en Sión, en la fortaleza de Sión, Jesús estará en el medio sentado sobre su trono y va a gobernar, va a reinar de aquel lugar. También dice, posean el resto de Edom. Y está hablando también, recuerdas a Obed-Edom, y está hablando aquí, como dice en esta profecía, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Eso está hablando, hermanos, de una gran cosecha, una cosecha masiva también entre los gentiles. Me encanta en el versículo 13 que dice, el que ara alcanzará al segador, porque nos habla también, nos da esta imagen de una cosecha tan gigante. Si puedes imaginar, la cosecha es tan gigante que mientras el segador sigue cosechando, ya es tiempo que el que está arando, el que está plantando, ya viene para sembrar más. Y el segador sigue cosechando. La cosecha es tan masiva, es tan gigante, que todavía está cosechando mientras viene la persona que quiere sembrar nuevamente. Entonces, esa es tan grande la cosecha que vemos. En el versículo 15 vemos también, pues los plantaré sobre su tierra, nunca más serán arrancados de su tierra. Está haciendo referencia a la promesa, el pacto que Dios hizo con David. Y el cumplimiento completo de esta promesa será cuando Jesús regresa para reinar desde Jerusalén. La nación de Israel va a tener el lugar que les pertenece para siempre, para siempre. También vemos, déjame darte algunos pasajes más y vamos a orar. Isaías 16:5, hablando de quién va a estar reinando sobre este trono. En Isaías 16, versículo 5, y se dispondrá el trono en misericordia, dice la palabra, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David. Está mostrando que este trono va a estar en medio del tabernáculo de David. El trono de misericordia, sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Obviamente hablando de nuestro Señor Jesús. Isaías está profetizando sobre el tabernáculo de David que está viniendo en el futuro. Y habla de un trono que estará establecido en medio del tabernáculo. Jesús estará sentado sobre el trono. Jesús va a reinar como Rey de Reyes desde el medio del tabernáculo. Cuando el tabernáculo de David es reestablecido en Sion, Jesús estará en el medio del tabernáculo. Gloria a Dios. Cantando y adorando a Jesús mientras Él está sentado ahí. Puedes imaginarlo conmigo. Cantando y adorando a Jesús mientras Él está en medio del tabernáculo, mientras Él está allí. Dos pasajes más. Zacarías 6, 12 a 13. Zacarías 6, 12 a 13. Dice la palabra, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová. Jesús va a hacerlo. Y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado. Qué hermoso. Hemos sido llamados a ser ¿qué? Reyes y sacerdotes. Un reino de sacerdotes. Sabemos que Jesús es rey y el gran sacerdote. Habrá sacerdote a su lado. Hemos sido llamados a ser un reino de sacerdotes a su lado. Y consejo de paz habrá entre ambos. Habrá una paz entre ambos.
Qué hermoso. Es obvio que Jesús es quien estará sentado sobre el trono, reinando desde Jerusalén. Y alrededor de su trono habrá adoración continua aquí en la tierra, en Sión, como en el cielo. Porque un trono aquí que refleja lo que está sucediendo en el trono de Dios en el cielo. Entonces quiero terminar esta sesión hablando del comentario del discípulo y apóstol Jacobo, sobre la profecía que hemos leído en Amós, cuando Jacobo habla y cita esta profecía en Hechos capítulo 15. Vamos a hablar en la próxima sesión, vamos a hablar más sobre el concilio de Jerusalén y qué es lo que significa, qué es lo que pasó. Vamos a continuar con eso en la próxima sesión, pero quiero terminar leyendo esta referencia en Hechos capítulo 15, versículos 15 a 18. Es un momento cuando en Hechos capítulo 15, cuando los gentiles están creyendo en el Señor Jesús como su Señor, como su Salvador. Pablo ya ha tenido algunos viajes de misiones y hubo un debate sobre la idea de la circuncisión, si los gentiles necesitaban ser circuncidados o no. Y era tan fuerte este tema que por primera vez todos los líderes de la iglesia en aquel tiempo se reunieron en Jerusalén, en lo que es conocido como el Concilio de Jerusalén, para decidir qué hacer. Entonces vamos a hablar más sobre el Concilio de Jerusalén en la próxima sesión, pero vemos aquí que Pablo, Bernabé comparten sus testimonios, Pedro también, y en Hechos capítulo 15, versículo 15, Jacobo dice: con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, y volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Qué interesante que después de escuchar el testimonio de Pablo y Bernabé de lo que está sucediendo en medio de los gentiles, Jacobo cita esta profecía en Amós, de muchas profecías y palabras, pasajes que podía haber citado. Qué interesante que Jacobo cita esta profecía en Amós. Después de escuchar los testimonios de Pablo y Bernabé, Jacobo conecta lo que está pasando entre los gentiles con la profecía de Amós sobre el reestablecimiento del tabernáculo de David. Entonces, lo que Pablo y Bernabé estaban haciendo en sus viajes de misiones en medio de los gentiles era el cumplimiento inicial de la profecía de Amós, y confirma la fase 1 del restablecimiento del tabernáculo de David entre los gentiles, el mover de oración, el mover de adoración entre los gentiles en todo el mundo. Entonces, hermanos, cuando participamos en este mover, estamos preparando el camino, estamos participando en la fase 1, en un establecimiento de un tabernáculo de David global entre todas las naciones, entre todos los pueblos. Cuando participamos en este mover, estamos preparando el camino como Juan el Bautista. Estamos preparando la tierra para la venida del Señor Jesús. Estamos levantando incienso, oración y adoración, preparando la tierra para el regreso, para la venida, la segunda venida de nuestro Señor Jesús. También nos hace pensar qué estaban haciendo Pablo y Bernabé cuando estaban plantando las congregaciones entre los gentiles, que resulta en que Jacobo está conectando toda la profecía de Amós con lo que estaban haciendo con la profecía en Amós de reconstrucción del tabernáculo de David. Entonces trae un nuevo significado, tal vez, no sé, puedes verlo, a la instrucción que Pablo da a las iglesias de orar sin cesar. Orar sin cesar. Amén. Entonces quiero terminar con una oración. Hemos visto algunos hermosos pasajes, profecías, hermanos, que nos declaran claramente que antes de la venida del Señor Jesús habrá un mover de oración, adoración en toda la tierra. Yo quiero participar en este mover. Yo estoy agradecido al Señor que el Señor nos ha traído como familia a una congregación, a un lugar aquí en los Estados Unidos donde hay
oración y adoración, incienso siendo ofrecido 24/7 sin parar delante del trono de Dios. Y yo estoy agradecido, Señor, por estar en ese lugar de participar con mi esposa y levantar oración y adoración delante del trono de Dios. Una reunión de oración aquí en el lugar donde estamos, en la congregación que empezó hace 15 años atrás. Hermanos, hay algunos lugares en los Estados Unidos que son 24/7. Yo sé que es una obra logística tremenda para tratar de hacerlo. Tal vez no es posible en este momento en el lugar donde tú estás, en la congregación donde tú estás, pero sí, en todas las congregaciones podemos aumentar la cantidad de horas cuando estamos reunidos juntos orando y adorando. Tal vez no puedes hacer 24/7 en tu congregación, pero tal vez puedes hacer 2-3 horas cada día y vas a ver lo que el Señor empieza a hacer y va a ir creciendo. Quiero animarte a dar más horas cada día a la oración, a la adoración y siempre al estudio de la palabra de Dios. Gracias, Jesús, por esta palabra. Gracias por tu enseñanza, Señor Jesús. Queremos participar ahora en la fase 1. Queremos participar en establecer este tabernáculo de David global en todas las naciones, en todos los pueblos, Señor Jesús. Tú eres poderoso. Tu nombre será invocado en todas las naciones. Tu nombre es grande entre las naciones, Señor Jesús. Desde el este hasta el oeste, tu nombre será grande en las naciones. Desde el este hasta el oeste, incienso, oración, adoración será ofrecida, Señor, delante de tu presencia, delante de tu trono. Yo bendigo a todos mis hermanos en las naciones, Señor Jesús. Gracias por tu palabra que nos cambia, que nos transforma. Queremos poner esta palabra en práctica. Queremos ser parte de este mover de oración y adoración en los últimos tiempos. Te damos la gloria. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.